Gloria a Jesús, bienvenidos todos. Gloria al Señor. Vamos a ir orando, vamos a ir intercediendo las 7:01 para darle por lo menos aunque sea 5 minutos a los que se vayan conectando aún más. Gloria al Señor. Padre eterno, Rey de Gloria, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por un nuevo día, Señor, que ya termina uno, Señor, y recién inicia otro, Señor, a las 6 de la tarde. Te damos gracias, mi amado Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria. Glorificamos tu precioso nombre, Señor. Padre, a ti te damos todo el honor y toda la gloria y te damos gracias, mi Señor. Padre, aquí nos presentamos delante de ti, Altísimo Salvador. Padre, para que tú nos vengas, Señor, poniendo una cobertura especial, Señor, Padre, por medio de tu sangre preciosa. Padre, y venimos en el nombre poderoso de Jesús, desactivando todo lo que quiera venir a distraer, toda opresión, toda carga, toda distorsión, Señor, de la atmósfera que quiera venir a robar, a matar y a destruir. Eterno Rey, Padre, que tú tengas absoluto control, Padre, como siempre lo has tenido, porque tú no pierdes el control de nada, Señor, porque tú siempre estás en control de todo. Venimos en el nombre de Jesús desaflojando toda carga de este lugar, de este territorio, de toda ocupación, Señor, Padre de la vida de tus hijos, toda preocupación, Dios mío, la venimos enviando al abismo sin retorno y todo lo que quiera venir a obstruir lo que tú quieres hacer con ellos en sus vidas, Señor. Te presentamos esta clase, trae a nosotros sabiduría, revelación, discernimiento, entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, qué es lo que nos estanca en nuestras vidas. Le damos gracias, mi Rey Padre, y por cada uno de tus hijos. Envía a tus ángeles, Señor, allá, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, Señor, Padre, fortaleciéndoles. Altísimo Salvador, cubriendo a cada uno de sus hijos. Atamos la venganza, la paralizamos, la neutralizamos, Señor. Padre, la rechazamos. Todo contraataque, toda retractación, Altísimo Salvador, lo enviamos a los abismos en el nombre de Jesucristo. No aceptamos malas noticias. Nada que venga a traernos malas noticias, Padre, lo aceptamos. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra familia está cubierta por tu preciosa sangre, Señor, y bajo tu manto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nada, sean bienvenidas las que ya se conectaron y yo sé que los que se van a ir conectando adicional, el Señor lo va a estar cubriendo y va a estar quitando toda oposición. Sabemos que hay mucha lluvia, mucho torrencial en estos momentos, pero Dios está en control. Oremos siempre por nuestras naciones, de todas las islas del Caribe. Que Dios tenga misericordia de cada una de las naciones. Nosotros estuvimos hablando aquí en la clase de la iniquidad la semana pasada. Entramos a lo que son las operaciones y las manifestaciones de la iniquidad. En esta nosotros recordamos cómo entra a obstruir lo que es el oído espiritual, que era lo que estábamos hablando la semana pasada. La iniquidad obstruye el oído espiritual, causa, causa sordera espiritual. Y hablábamos la semana pasada en que nosotros tenemos esa intervención divina en cada área de nuestras vidas y que nosotros venimos poniendo nuestro empeño en esos ministerios, en las cosas de Dios, pero no encontramos la salida y encontramos que Dios sí le habla a otro, pero a nosotros no nos habla. Y nos dice la autora que la iniquidad produce sordera espiritual, hace que nuestro oído se embote para oír solamente las malas noticias, para oír que no somos nada, que no tenemos esa cualidad que Dios dice que tenemos, que somos un trapo viejo, trapo de inmundicia, y nos lleva a degradar tanto lo que es nuestra identidad, que nos lleva a ponerla por el suelo y de pasar por alto lo que Dios está diciendo de nosotros en las escrituras, que somos real sacerdocio, que somos hijos.
que somos hijos y como tales ya somos bendecidos y fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo y nuestras bendiciones y nuestra autoridad desde los lugares celestiales. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para pelearlos y establecerlos aquí en la tierra y que se haga aquí en la tierra con nosotros como se dijo en el cielo. Entonces, el punto en que nos compete hoy es a lo que se refiere cuando la iniquidad produce ceguera espiritual. Entonces, nosotros vamos a entrar aquí en un tema. Morena, si estás disponible para que me ayudes a leer, que los muchachos que me ayudan a leer nos han conectado, si te es posible. Si no, seguimos leyendo. Perfecto. Gracias, mi amor. Comienzo. Sí. La iniquidad produce ceguera espiritual. Ujú. Déjeme apagar esto. Ok. De la misma manera que Dios diseñó que tuviéramos oídos espiritual, Ujú. él planeó que tuviésemos oídos espirituales, Ojos ojos, espirituales. ojos espirituales, ojos en el entendimiento de nuestro espíritu, para ver con claridad las verdades de Dios y el tesoro glorioso de todas sus riquezas. Ojos en nuestros sentidos espirituales para ver en el mundo invisible y contemplar de esta manera su gloria. Todos, todos pueden ver en el mundo espiritual. Desde luego que si Te hace una desde pregunta. ¿Todos pueden ver en el mundo espiritual? el mundo Te dice, espiritual, desde luego que sí. ujú, Ujú. desde luego que sí, pero no podemos operar en una verdad a menos que la entendamos y la creamos para nuestras vidas. Eso, ¿qué significa para ti? Léelo de Bueno, nuevo y ok, explícame. ok. Leo La de la pregunta para pregunta, la ok. pregunta. To- Todos, todos pueden ver en el mundo espiritual, desde luego que sí, pero no podemos operar en una verdad o a menos que la entendamos y la creamos para nuestras vidas. Si nosotros sí podemos verlo, podemos ver en el mundo espiritual conforme a nuestra, a la forma, a nuestra, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, a nuestro entendimiento. Si Ujú. tenemos, si tenemos, eh, eh, si estamos eh, verdaderamente eh, bien, por así decirlo, bien delante de los ojos de Dios, o sea, bien delante de Dios, pues entonces nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios quiere que nosotros veamos. Pero si nosotros si nosotros, por así decirlo, tenemos iniquidades y no estamos de acorde a la voluntad de Dios, no vamos a poder ver nada, porque las iniquidades no nos van a dejar ver. Ya, eso quiere decir también que si nosotros, la palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero si yo no entiendo el significado espiritual que tiene el hecho de que yo sea nación santa, pueblo adquirido por Dios y rey y sacerdote, si yo no entiendo la envergadura, o sea, lo que abarca todo eso, si yo no lo entiendo y lo creo para mi vida, y creo que eso es demasiado alto y sublime para que en mi vida se cumpla lo que Dios dijo, ahí implica, ahí tiene que ver cuál es mi identidad, cómo yo me veo delante de Dios y cómo yo sé que Dios me ve a mí. Entonces, si yo me considero que yo no soy, que yo no estoy en esa posición,
que yo o sea, de la manera en que yo pueda creerlo para mi vida, es la manera en que que se va a manifestar, porque la misma palabra nos dice que para el que cree todo es posible. ¿Ve? Entonces, si yo no me creo la identidad que yo tengo en Dios, entonces voy a estar ignorante, aunque esté ahí, aunque yo lo sepa, si yo no entiendo la manera en cómo lo voy a manifestar, cómo lo voy a poner por obra, esa justicia divina, cómo yo voy a poner por obra la justicia de Dios para que opere a mi favor, entonces yo no la voy a poder ver manifestada en mi vida, porque no voy a trabajar de acuerdo a lo que tenga que hacer para que eso se manifieste en mi vida. Entonces, yo lo voy a volver a repetir. La Ujú. iniquidad produce ceguera espiritual. De la misma manera que Dios diseñó en que tuviéramos un oído espiritual para escucharlo, Él también planeó que tuviéramos ojos espirituales. Ojos en el entendimiento de nuestro espíritu para ver con claridad las verdades de Dios y el tesoro glorioso de todas sus riquezas. Ese ojo, como yo publiqué en un video esta tarde, te va a verte por dentro, te va a llevar a verte por dentro, te va a llevar a ver tu condición y cuál es la riqueza que tú cargas, cuál es la riqueza que tú portas. Entonces, a medida que ese ojo espiritual se va ampliando dentro de nosotros, podemos ver cuál es la naturaleza con la que nosotros fuimos creados. Si no, si ese ojo, que es uno de nuestros sentidos espirituales para ver el mundo invisible y contemplar de esta manera su gloria, si no entiendo qué es lo que está pasando en mi vida, si no, ¿cómo me explico? Espíritu Santo que me ayude a explicarme. O sea, yo tengo que vivir conforme a lo que me dice la palabra. Por eso es que bienaventurados son los hacedores, no tan solo los oidores. Entonces, cuando yo entiendo cuál es a la realidad a la cual yo he sido llamada y la voy poniendo por obra y la voy poniendo por ejecución, entonces voy entendiendo para qué Dios me llamó. Como las armaduras. Yo le dije, Señor, yo me revisto, y todos los días lo decimos, me revisto de todas tus armaduras, pero no entendemos cuál es la envergadura de esa armadura. Si yo vengo y hablo y digo, me revisto de toda tu armadura, de esa armadura de luz. Entonces, si la armadura es la justicia, si la armadura es la paz, ¿verdad? Si la armadura es la fe, perdón, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Si yo me revisto de la salvación, si yo me revisto de la justicia, si yo pongo por obra la justicia, yo me estoy vistiendo la armadura de justicia. Pero si yo no logro entender cuál es el verdadero papel y qué es el significado real de la armadura, yo simplemente voy a estar hablando de boca, me revisto, Señor, me revisto de todas tus armaduras, pero no practico la justicia, no pongo en práctica la fe, el escudo de la fe, no pongo por obra la salvación, no tengo esa certeza, no tengo la disposición del calzado, del apresto del evangelio, entonces yo no me estoy vistiendo las armaduras. Mi armadura va a tener huecos. Entonces, como yo no entiendo cuál es la envergadura y lo que abarca y cómo opera esa armadura en mí para yo ponérmela, apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, si yo no entiendo cómo está eso, entonces no va a poder funcionar en mí. Lo que yo no entiendo, pues entonces no voy a creer que funcione para mi vida. Y así entonces es que se va asimilando. Ahora, ¿cómo opera la iniquidad en la ceguera espiritual? Entonces dice, antes de venir a nuestro encuentro personal con Cristo, no sabíamos que Dios nos podía usar para sanar enfermos, para echar fuera demonios, o si tal vez nos enseñaron, pero nos dijeron que eso no era para nuestros días. En mi caso, cuando leí en la palabra que estas señales seguirán a los que creyesen en Jesús,
creí rotundamente que esa palabra era para mí y la puse por obra. ¿Bien? Es lo mismo que estamos hablando. Si yo no creo, si yo tengo duda de que por vía mía, por vía de mis manos, el Señor puede sanar a un enfermo, perdón, puede echar fuera un demonio. Si yo pongo la duda delante, nada de eso va a pasar, porque no estoy creyendo en que puede funcionar conmigo también. Lo mismo sucedió cuando me di cuenta que podíamos ver el reino de Dios y que esto no era para unos cuantos, sino para todos los que se convirtiesen de corazón. Es un privilegio que tenemos como hijos de Dios Altísimo. Dice en 2 Corintios 3, 16, 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Repito, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya sin el velo, ¿verdad? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, si el Espíritu del Señor, si ya yo me arrepentí, ¿verdad? Si yo me estoy convirtiendo a Cristo, una cosa es que usted venga a los pies del Señor, que usted lo haya confesado. Una cosa es tener un arrepentimiento genuino, que usted repudia las cosas malas que usted hizo antes, ¿verdad? Porque si ya las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, no me tiene por qué estar gustando lo que yo dejé atrás, lo que yo dejé en el mundo. Entonces, si el Espíritu de Dios me quitó el velo que me mantenía en pecado, recuérdense que el enemigo entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Pero aquí el Espíritu Santo hace un papel de quitar el velo que el enemigo puso para que cuando tú estabas en el mundo no te resplandeciera la luz del entendimiento, no entendieras quién eras tú. O sea, es decir, que el enemigo obstruyó y cegó completamente tu entendimiento para que tú no entiendas quién tú eres. Ya cuando se convierten, que van dejando la vieja manera de vivir, entonces podemos ver la gloria de Dios y nuestro proceder, nuestro caminar en Cristo, vamos a ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para entonces ver la gloria del Señor. Es algo que es paso por paso, son procesos que se tienen que seguir para tú irte convirtiendo en una persona que refleje a Cristo por encima de la ropa. Entonces, en este pasaje vemos con claridad que la obra del Espíritu de Dios, al estar este presente, nos permite mirar su gloria a cara descubierta, porque se quitó el velo, porque se quitó la ceguera que nos tenía obstruido, que quién es Cristo, que quiénes somos nosotros en Cristo, nuestra verdadera identidad. Esto es una realidad que vivimos miles de personas. La pregunta es, ¿por qué algunos no ven? ¿Por qué algunos no ven? Entonces, ese es el punto en el cual nos queremos enfocar. En la gran mayoría de los casos, se debe a dos causas. La primera es por causa de los velos de iniquidad que no han sido removidos, ni del entendimiento, ni de los sentidos espirituales. Yo voy a subrayar esto. Si pueden ustedes sacarle una captura de pantalla, aquí yo lo voy a resaltar. Dice, en la gran mayoría de los casos se debe a dos causas. La primera es por causa de los velos de iniquidad que no han sido removidos. Yo no conozco mi identidad porque no me ha sido revelado, porque tengo un velo que me hace pensar que soy menos y que valgo menos, que Dios puede sí usar al otro, pero ¿por qué me va a usar a mí? ¿Verdad? Entonces, ni del entendimiento ni de los sentidos espirituales. Recuerden que tenemos el discernimiento, que viene siendo el olfato, el discernimiento
por medio de la intuición que es revelada, ¿verdad? Por el espíritu, a la intuición, y la intuición entonces por medio de la comunión con tu alma, entonces, y con el Espíritu Santo, entonces te van a traer toda la información del mundo espiritual. Pero si hay un velo que cauteriza y los velos no han sido removidos de tus sentidos espirituales, están embotados por la falta de comunión. Yo espero que no se le olvide ninguna de las clases, si no está por ahí en los videos grabados. Así que si se le olvidó eso, vaya y busque en los videos anteriores. Si hay una falta de comunión, entonces los sentidos espirituales se embotan. Tú tienes poca visión de lo que Dios quiere, de lo que se está hablando en el cielo. Tu oído espiritual no escucha lo que las directrices frescas que se estaban hablando en el cielo. Tú no tienes revelación, tú no tienes nada de eso porque bajaste la comunión con el Padre. Por tanto, el Espíritu Santo no te puede quitar el velo de la ignorancia porque no hay una comunión con Él, no hay una revelación con Él acerca de Él, de las cosas ocultas que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en esa comunión que debe de estar continuamente alimentando el Espíritu de Dios en nosotros. Ya una vez nosotros conocimos a Cristo o nos entregamos a Cristo, cuando esa oración mengua, viene un espíritu de letargo y entonces comienzan nosotros a andar como en una torpeza espiritual, sin discernimiento, sin revelación, sin visión, y hacer cosas que después nosotros queremos, nos hace meter la pata, y entonces queremos que el Señor nos saque de ahí. Pero fue porque descuidamos todo lo otro. Entonces, la segunda es el caso de gente madura en el Señor que simplemente no han desarrollado el ejercicio de su visión espiritual. Recordemos que estos se entrenan, los sentidos espirituales se entrenan para ver las cosas espirituales. El espiritual discierne las cosas espirituales, el que está en la carne, en el alma, no, el almático no discierne las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, unos porque nunca han creído realmente que pueden desenvolverse de esta manera y no le han dado importancia, y otros porque no han puesto un énfasis necesario por estas capas, por estar más capacitados en otros dones. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, unos dones de canto, entonces yo me enfoco en canto, pero no me enfoco en que yo tengo que tener discernimiento y revelación, porque yo me enfoco en entrenar mis cuerdas vocales, es un ejemplo que estoy poniendo, pero me olvido de que yo tengo que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo para que Él me revele qué es lo que Dios quiere. Entonces ahí viene y se mete el ego y se meten muchísimas cosas que comienzan entonces a creerse que cantan muy bonito, se vuelven cantantes y no adoradores, y porque ya esa intimidad con el Señor bajó, porque se enfocaron solamente en el don y no se enfocaron en que el dueño del don tiene que ayudarlos a pulirlo conforme a la voluntad del Padre. Es un ejemplo que puse, ¿verdad? Entonces, si yo pongo énfasis en un don, este se va a ejercitar más que el otro. Si a mí me dijeron, tienes el don de sanidad, y yo no, porque fue el primero que pedí, ¿verdad? Y yo no lo ejercito. Pues una vez me mandaron a decir, tú le pediste el don de sanidad y como tú no como tú no lo estás usando, como tú no lo estás desarrollando, pues entonces te puede ser quitado. Me mandaron a decir esa advertencia, pero era porque yo no lo estaba usando. ¿Para qué lo pido si no lo voy a usar, no lo voy a ejercitar? Entonces, si no lo ejercito, entonces el Señor no se puede manifestar en esas sanidades que él quiere manifestarse, porque el don va a estar embotado. Dice, pero enfoquémonos en la primera causa, los velos de iniquidad. El apóstol Pablo señala en esta misma carta a los Corintios que la obra del diablo está enfocada en producir ceguera espiritual. Pongan atención. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales, según el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo está haciendo un trabajo súper finísimo para seguir nublando el entendimiento, para seguir provocando la falta de fe, para seguir alimentando la incredulidad. Pone duda, aparte de que si tú eres una mujer, un hombre de oración, entonces te pone bloqueos en la oración, porque por medio de la oración y la comunión íntima con el Espíritu de Dios, pues entonces tú puedes desarrollar el discernimiento y todos estos dones espirituales que lo necesitas para caminar en el Espíritu. Y él está muy ocupado en poner ceguera en ti para que no te resplandezcan las verdades ocultas que dice el Señor en Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si tú clamas al Señor y te mantienes en esa profundidad, en esa coinonía, no es que vivas todo las 24 horas de rodillas, no, tú fregando, haciendo todos tus quehaceres en el trabajo, tú puedes estar conectada con el Padre. Tú puedes estar conectado con el Padre, haciendo lo que sea y hablando con Él como que fueran dos amigos. Y también dice en 2 Corintios 3, 14 al 16, en la versión amplificada dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando en sus corazones, pero cuando se conviertan, esto es en su corazón, que conviertan su corazón en Cristo, el velo se les será quitado. El hecho no es el que tú te sientes en una iglesia, sino que tu alma sea transformada, que tu corazón sea transformado como el de Cristo. El hecho de que tú te conviertas es un cambio que tienes que hacer. No puedes seguir ni pensando igual, porque cuando se habla del corazón, se habla de tu manera de tu conducta, de tu manera de guiarte, de tu conducta moral, y de muchas cosas, pero que son internas. No estamos hablando del cardias, del corazón, del músculo, del corazón, sino de tu forma de ser, de tu real yo, de quién tú eres. No del que tú buscas aparentar o parecerte a alguien, no, sino de tu propio yo. Entonces, el entendimiento se embotó porque hasta el día de hoy, cuando lees las Sagradas Escrituras ya en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, todavía nadie entiende qué es lo que se le está queriendo hacer saber a Moisés para que se lo dé a entender al pueblo, porque no hay una revelación del rema de la palabra, porque dice también la palabra que la letra mata, pero el amor edifica, o sea, no hay un despertar del Espíritu Santo dentro de tu espíritu para venir a traer esas revelaciones vivas, que es lo que le van a dar el alimento a tu alma. Esa rema, esa palabra fresca, dice que la palabra se renueva todos los días y tú la lees y tú dices, wow, pero eso estaba ahí, pero yo no lo había visto así. Se te quitó el velo. Ay, pero tantas veces que yo había leído eso y nunca yo había oído eso. Oh, pero ¿y eso? Se te quitó el velo. Hay muchas cosas que nosotros leemos en la palabra que en el momento no entendemos. Si pasan años y años y después tú vuelves y agarras y pero mira qué es lo que dice aquí. Ay, gracias. Ay, pero el Señor me habló en esa palabra. Justamente, sí. Vino un rema del Espíritu Santo, la revelación a través de tu leer la palabra. Pero eso es cuando hay una comunión que el Espíritu Santo hace un trabajo profundo en ti para quitarte la ceguera, porque el enemigo ese es su trabajo. Ahora bien, aunque innegablemente el apóstol se refiere a los que nunca se han acercado a Cristo, también está hablando de todos aquellos en los cuales hay incredulidad. Miles de cristianos han creído en Jesús como su Salvador, pero en muchas áreas de su vida son incrédulos. A muchos nos pasa así. Por más que tú quieras, por ejemplo, creer que si tú le dices a la lluvia, párate, como le dijo Josué, sol, detente. Ah, no, eso era Josué. Pero yo, imagínate yo,
Ah, no, no, pero eso era Jesús que le dijo a esos panes, que nada más dio gracia y multiplicó los panes. Pero yo, no, hombre, eso era Cristo porque era Cristo. Entonces nos sentimos tan inferiores y el Señor diciéndonos que sí podemos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la incredulidad, a todos nos pega la incredulidad. Por más que tú quieras creer y tener tu firme, siempre aparece una espinita de incredulidad, de esa perversidad que siempre tenemos, porque ese es el trabajo de ese ego, traerte incredulidad y traerte independencia aún de Dios, que tú creas a manera independiente, como que tú puedes hacer las cosas independientemente de Dios y te lleva a dudar de lo que Dios quiere hacer contigo. Miles de cristianos han creído en Jesús como su Salvador, pero en muchas áreas de su vida son incrédulos. Dice, la razón de esto es porque sus corazones todavía están contaminados de iniquidad, que no han sido purgadas de ellos. Estas han formado velos de diversa intensidad que producen ceguera espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con respecto a ejercitar la fe, a poner por obra esa fe, a ejercitarla. No tengo nada de comida. Bueno, yo sé que el Señor habla en su palabra de que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Mira, hoy me como yo el mejor plato. Y al ratico llega sin tú decírselo a nadie. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo no tengo nada, absolutamente nada, y pensando y mandando a buscar. Y yo, Señor, pero ¿y qué es esto? Esto no es normal. Y a las 2 horas llega, a las 2 horas llega. Me ha pasado que se me ha ido el gas y cocino. Y eso no es de que estaba ahí, no. Señores, me duró 3 días el gas. Y cuando me llegó el dinero, se fue. El tanque vacío, señores, no había gas. Y yo duré 3 días cocinando. De esa manera, el Señor entrenó mi fe para que yo sepa que aunque yo no lo vea, está ahí y que la fuente es Él, que la fuente es Él, no viene a nadie más, porque yo puedo estar esperando la ayuda que viene de allí, o yo hacer mi diligencia por otra parte, pero Él quiere que yo sepa que Él es mi sustentador y mi fuente. ¿Eh? Entonces, la razón de esto es que sus corazones todavía están contaminados de iniquidad. Vamos, para nosotros poder ver esas maravillas de Dios y vivir la sobrenaturalidad de Dios como si fuera lo natural, que aparezcan los milagros y que aparezca dinero en tu cartera y que aparezca lo que tenga que aparecer. Así mismo como se multiplicaron los panes y los peces. Así Dios es Dios. Dios es Dios y quiere darte a conocer su poder y su divinidad en todas las áreas de nuestra vida, pero hay algunas que lo vemos muy difícil. Hay otras que lo vemos medio dudoso. Y ay Dios, y es verdad, y el Señor ahí dice, bueno, sí, el Señor es todopoderoso, pero ya metiste la duda antes, ¿eh? Entonces tenemos que ir ejercitando esa fe, porque de otra manera el enemigo se va a encargar de aumentar la intensidad de la ceguera espiritual que nos agrava. Dice, para quitar esos velos es necesario identificar el área de nuestro corazón que aún no están rendidas al señorío de Cristo. Cuando éstas se conviertan a Él, entonces serán removidos los velos que producen la ceguera. Señores, una de las cosas que el Señor pulió en mí con respecto a esto es que yo siempre he sido muy, muy independiente. Yo no espero que nadie me resuelva mis cosas. Yo trabajo y yo resuelvo sin consultar. Nada, yo busco la manera de resolver. Nada. Fíjense que yo resuelvo.
Y en cierta manera yo tenía cierta independencia de mí misma, o sea, de otro. Yo no dependía de otro para que me resolviera nada y nadie sabía mi problema ni nadie se tenía que enterar porque nadie me lo iba a resolver y yo era que tenía que resolverlo. O sea, le estoy hablando de que yo tenía una forma de que yo era yo y si tenía dinero para resolver, mi amor, nadie era nada al lado mío. Y tenía esa actitud. Entonces, el Señor me demostró. ¿Por qué yo tenía esa actitud? Bueno, porque fue lo que me enseñaron a hacer o lo que me empujaron a hacer a medida que yo fui creciendo, que yo sabía que yo no podía contar con nadie ni depender de nadie. Entonces, todo esto lo hizo la manera en la que yo fui subiendo y después que tuve que, ¿verdad? Y ir cogiendo las riendas de mi vida y eso. Ese era mi punto de vista, pero quizás otro desde afuera me veía diferente. Veía las cosas malas que yo hacía, pero yo entendía que era en yo resolver mi vida estaba todo bien, ¿sí? Aunque el otro no me importara lo que pensara. Entonces, cuando yo vengo a los pies del Señor, yo sigo con esa situación hasta que yo le dije al Señor, Señor, yo reconozco que yo no estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Y yo reconozco que yo no estoy haciendo para yo conseguir eso que te estoy pidiendo lo que debo de hacer. Incluso estoy faltando en esto y en esto y en esto y en esto. Y comencé a rendírselo al Señor todas esas áreas de mi vida. Esa área de que no depender de nadie, de no deberle un favor a nadie, de que nadie me hiciera un favor, porque para yo no deberle favor a nadie. Entonces el Señor dijo amén. Y comencé yo a rendirle esa área al Señor. Y me dio tanta brega no cogerle la delantera al Señor para resolver mis asuntos. Que me metí en muchos problemas, que yo entendía que aunque yo los resolviera ahora, Él me iba a ayudar, pero no era así, porque yo tenía que aprender a esperar que Él sea el que dé el primer paso. Es difícil y fue difícil para mí. Esperar que Dios dé el primer paso y abra la puerta a Él. El aprender a quedarme quieta, a esperar que Él sea el que abra la puerta, no a mandarme huyendo delante de Él para yo resolver yo, porque ya Él se estaba tardando. Entonces, cuando esa área se rinde, y créame que a veces me da mi qué sé yo, demandarme, pero yo misma me freno, y yo no, pero espérate, que Dios tiene un plan. El día uno, el Señor lo resuelve. El día uno, el día específico, el Señor tiene una salida. Y mejor que como yo la estaba pensando hacer. Entonces, cuando esas áreas de mi vida yo las rindo y reconozco que si meto la cuchara lo daño, puedo dañar sus planes y espero el tiempo perfecto porque Él no se adelanta ni se atrasa, Él es eterno, él no existe, él está metido, el tiempo es de Él, el tiempo está metido en Él porque Él es eterno, Él es demasiado inmenso, Él es demasiado grande, Él no tiene tamaño ni tiene forma. Todo está englobado en Él porque sin Él nada subsiste, sin Él nada tiene vida, Él es la vida y Él es la única verdad que existe. Entonces, pero cuando yo logro entender en que yo tengo que rendir todo lo que yo creo que soy a Él, para que sea Él en mí, entonces el velo se me remueve, la ceguera se me remueve. Venir a mí todo lo que esté cargados y cansados y yo los haré descansar. Y entonces le suelto la carga a Él y Él se encarga. Entonces aprendí a no preocuparme de lo que Él ya se estaba ocupando. Yo no sé para quién es esta palabra, que quizás te ha acelerado para que el Señor resuelva algo, que tiene que resolver algo y el Señor, mientras tú estés desesperado, desesperada, él espera con más calma a que tú te bajes, porque no es en tu tiempo, es en el suyo. Cuando yo entiendo que Él se está tardando, entonces entra una rebeldía o entra una rebelión porque Él no está resolviendo como yo quiero que resuelva. No sé si esta palabra es para alguien porque como que ese medio sale, ¿verdad? Pero no se sale del tema porque yo tengo que rendir, es mi testimonio, yo tenía que rendir esa área de mi vida
Yo tenía que rendirla para que Él pudiera ser Él en mí, el que hiciera las cosas por mí, no yo hacer las cosas adelantándome a lo que Él quería hacer. Entonces, el velo se me es quitado. Entonces, yo entiendo que Él no se atrasa, que Él nunca llega tarde, que Él siempre está pendiente de mí, que Él siempre ha tenido cuidado de mí, que Él siempre ha tenido cuidado de mis hijos, que todo lo que yo pudiera tener, lo poco que yo pudiera tener, es lo que Él me ha dado. Ni yo lo conseguí por mis propios méritos, sino porque Él le puso que yo lo consiguiera. Si Él le plujo que yo estuviera aquí delante de ustedes, Él tuvo allá atrás que enseñarme muchas cosas para que yo hoy se lo pudiera transmitir a ustedes. Pero la ceguera se me quitó y tengo obligatoriamente que aprender y mantener el control sobre mí misma, de rendirme todos los días a Él para no volver a coger yo la batuta. Entonces es algo que yo siempre tengo que mantener activo y despierto. El hecho de que yo misma no quiera coger yo la sartén por el mango para resolver yo, sino que yo siempre me mantenga sabiendo, despierta, de manera consciente de que Él es el todo del todo. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que Él haga. No significa que yo voy a ir a la par con Él y yo no me le puedo adelantar al Señor. Él está haciendo el trabajo y a medida que Él me va direccionando, entonces yo voy dando el paso. No me le voy a adelantar, pero tampoco voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. No voy a quedarme con los brazos cruzados esperando que Él me resuelva. Ay, sí, que Dios lo va a hacer. Ah, no pelee, ¿no? Ay, sí, que Dios lo va a sacar de la droga, Dios lo va a sacar de tal mal, no pelee, ¿no? No interceda, no de rodillas, que el diablo está trabajando también, poniéndole velos para que no se mueva. Entonces nosotros tenemos que estar claros en el punto en donde estamos para nosotros saber cómo vamos a pelear y en el punto en que estamos con el Señor y cuál es la cantidad del velo, la intensidad del velo de iniquidad y de ceguera que la iniquidad nos tiene. Dice, solo en la presencia manifestada del Espíritu Santo los corazones pueden ser transformados. Voy aquí en el párrafo siguiente. Él es el que trae libertad a las prisiones de un corazón y de una mente que han estado en tinieblas. Solo Él la saca a libertad. Solo Él quita el velo. Solo Él trae la revelación de lo que hay en el corazón del Padre. Solo Él, no la mucha letra. La letra mata, pero el amor edifica. Dice, por eso es importante pasar tiempo con el Señor, porque en la medida en que Él traiga su gloria a nuestras vidas, que es Cristo, veremos la luz que nos va transformando a su imagen. A medida que usted tiene esa intimidad con el Señor va transformando, el Espíritu Santo va edificando a Cristo en nosotros hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Él va a ir rompiendo las estructuras, va a ir rompiendo las estructuras de iniquidad que el enemigo sembró en nosotros y todo lo que vino a nivel generacional. Solo la fuerza y el poder del Espíritu Santo es el que rompe toda fortaleza y su palabra es la que nos va a limpiar de todas esas iniquidades y va a romper la fortaleza. No, pero que yo leo la palabra todos los días, yo sigo igual, no has tenido la revelación. El velo no se te ha quitado porque no entiendes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te dice el Señor a través de la palabra fresca, renovada, palabra nueva todos los días, la miel que destila del panal, no la has desgustado aún porque aún te queda el velo. Ahí está toda la dirección, pero hay que escudriñar las escrituras, hay que investigarla y porque hay que indagar con el Espíritu Santo. No podemos venir y leerla. Ah, sí, que yo la leo todos los días, pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos que tú estás dando del estudio de esa palabra que tú estás leyendo todos los días? Tiene que haber un fruto porque por sus frutos lo conoceré. Entonces, si no, simplemente tú estás leyendo historias. Cristo es la imagen de Dios invisible.
y es su imagen en nosotros la que puede mirar a cara descubierta la gloria de Dios su Hijo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Más adelante dice, porque me buscáis de todo corazón. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted se mete en intimidad, usted recibe una chispita de luz divina que prende la suya. Entonces mantengamos esas lámparas encendidas. Y también el Señor les enseñó diciéndoles, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Juan 17:18. Jesús fue enviado siendo lleno del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue el Espíritu que lo llevó. A veces nosotros estamos en una prueba que no sabemos qué pasó y qué es lo que pasa y qué. Pero es el mismo espíritu el que te está llevando para darte una capacitación, para entrenarte, para mostrarte su gloria, para quitarte el velo, para quitarte la ceguera espiritual, para entrenarte. Cuando tú salgas de ahí, porque el desierto no es para sembrarte ahí, hacer casa en el desierto, sino para un entrenamiento, para entrenarte para la misión conforme al propósito con el cual fuiste creado, vas a ser llevado al desierto para ser preparado. Entonces, esa iniquidad se va a ir desactivando a medida que tú te vayas metiendo con Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, te va a comenzar a revelar, te va a comenzar a llevar a cosas profundas que tú no conoces, que son las que te tienen atado, que son las que te tienen atada. Y Él te va a ir desatando, pero te va a ir enseñando a cómo desatarte tú mismo. Y con plena facultad de oír y de ver todo lo que el Padre hacía. De la misma manera es que ahora Él nos envía a nosotros viendo y oyendo lo que Él hace, dice Juan 5:19-20. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso es necesario que los velos de iniquidad sean quitados. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos todos los días, nos limpiemos, vamos delante de la presencia del Señor, rompiendo las actas de los decretos que Cristo clavó en la cruz y se han levantado actas nuevas, venimos rompiendo los decretos, quitándole la legalidad, rompiendo y desactivando, arrancando todas esas raíces generacionales que vienen de ocultismo, que entraron por puertas de heridas emocionales, que entraron a través del rechazo, cosas que a veces nos preguntamos, pero ¿qué es una iniquidad? ¿Qué es una iniquidad? Entonces, bueno, todo lo que entró, por ejemplo, ¿verdad? Algo que yo digo que todo el vivo practicó eso, aunque sea un familiar lejano, que es el ocultismo, que son las tinieblas. Mucha gente viene de ahí, si no un familiar, si usted nunca fue, pues entonces un familiar le empeñó su vida y le hizo cualquier cosa por ahí, con un santero, con quien sea. Y usted ni cuenta se dio de eso. Entonces, eso que hizo el tatarabuelo, que tenía altares que le servían a los espíritus inmundos, que tenía pactos con logias y todas esas cosas, eso fue por allá. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Me está afectando mi vida, porque es una iniquidad que el Señor visita la maldad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación. Puede ser que la cuarta y quinta generación no tenga nada que ver con eso, pero la primera generación que lo hizo, que lo cometió, si no se levanta uno de esas generaciones a romperlo, eso va a seguir afectando hasta la cuarta y quinta generación, y la quinta generación no tiene nada que ver con eso, pero le va a afectar. Entonces, con plena facultad de oír, dice, vamos a poquito más arriba. Jesús fue enviado siendo lleno del Espíritu Santo y con plena facultad de oír y de ver todo lo que el Padre hacía. De la misma manera es el que ahora Él nos envía a nosotros viendo y oyendo todo lo que Él hace. Dice Juan 5:19-20, dice. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo,
No puede el hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al padre, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Tenemos que buscar ese grado de intimidad, que el Señor nos muestre todo lo que Él hace, para que entonces nosotros podamos hacerlo aquí en la tierra. El Señor te va a mostrar los planos, el Señor te va a mostrar los pergaminos, lo que hay escrito en tus libros, lo que el Padre dijo de ti, no importa el proceso que tengas que pasar para llegar allá. No importa, porque todo obra para bien conforme al propósito para el cual fuiste llamado. No importa el proceso que tengas que llegar, pero lo que se dijo en tu libro es lo que tú tienes que tener presente. No, el Señor me mostró así, 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 que yo iba a estar predicando en estadios llenos, en esplanadas multitudinarias, a miles y miles de personas. El Señor así, 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 me mostró así, así, así. No se parece a lo que estás viviendo ahora, pero si el Señor te lo mostró es porque ya está hecho, porque Él habita en la eternidad. Aquí en el tiempo estamos nosotros y el cuerpo se lo van a comer los gusanos, pero el eterno vive en la luz inaccesible por allá, donde nadie lo alcanza. Pero fíjate que vive en tu corazón a través de su Santo Espíritu y eres esencia del Padre, eres hechura, tienes el aliento de vida del Padre. Pero esos velos de ceguera te están llevando a entender todo lo contrario y a creerte lo que las tinieblas están hablando de ti, que no eres nadie, que estás lleno de culpabilidades, que estás lleno de incredulidad, llenándote de velos, llenándote de mentiras, para que tú no te creas lo que tú eres. Entonces, si yo no tengo el entendimiento, porque el velo no se me ha quitado y tengo una ceguera, no comprendo, no entiendo y no sé que eso se pueda hacer a través de mí, pues entonces nunca va a suceder, porque la ceguera está obrando. Yo espero que todo este preámbulo haya dado a entender en lo que me quiero enfocar. Dice, la gran mayoría de los hijos de Dios no se mueven en esta libertad, claro que no, porque la iniquidad en ellos los llena de incredulidad y de culpas. Y la verdad es que no es otra cosa que velos mentirosos de tinieblas con lo que el diablo ciega a la iglesia. Bendito sea Dios. Su objetivo es que no se mueva en todo el poder que Jesús compró por precio de sangre para ellas. El objetivo es que tú no te muevas en el poder de Dios. El objetivo es que tú no descubras quién tú eres. Porque en el momento que tú te entronas y que tú te posicionas sabiendo que tú eres hijo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tú eres un embajador del reino de Dios y su justicia, que tus moradas tienen que ser las moradas de Dios, que tu casa tiene que ser la casa de Dios. Y esa morada de Dios la constituye, como dijimos en la clase anterior, el conocimiento, el discernimiento, la revelación, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, el espíritu de consejo. Eso es lo que compone la morada de Dios. Mientras que si nosotros estamos en la culpa, en la incredulidad, en el chisme, envuelto en ocultismo, envuelto en pecado, de vuelta al pecado, de vuelta a hacer muchísimas cosas. Nuestra morada, ¿se acuerdan de la morada de iniquidad? Si nos vivimos continuamente con una enfermedad, ya diciendo Cristo que Él se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, si yo vivo que no me sano de una y caigo en otra, si yo vivo en ruina, si yo vivo en una enfermedad tras otra, si yo vivo en todas las moradas de iniquidad que mencionamos, en moradas de estrés, moradas de mentira, de cultismo, de hechicería y todas esas cosas, entonces yo estoy en moradas de oscuridad. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con todas esas cargas y con todas esas cosas, y a medida que usted con el Espíritu Santo se va metiendo con el Espíritu Santo de Dios, entonces todo esto se va removiendo y toda esta mentira va cayendo al suelo y usted va descubriendo quién es usted.
y qué significa y qué abarca todo lo que es el sacrificio de Cristo. Dice, ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios, ser expuesto para contemplar su gloria, es lo más maravilloso que nos puede suceder. Vale la pena hacer lo que sea con tal de conseguirlo, y esto es limpiar nuestros corazones de iniquidad. Cuando usted limpie su mente, su corazón, su ser de todas esas iniquidades que manchan y que anulan el poder de Dios en su vida, entonces usted va a ver la manifestación de lo sobrenatural de Dios, tanto a través de usted para otros y en su propia vida, con su casa, con sus hijos, con su familia. Usted va a ver la mano de Dios en todo, obrar en todo, defenderlo, pelear por usted, estar en victoria todo el tiempo, que el Señor se manifieste cuando usted habla, el Señor va a estar operando en usted y a través de usted, por usted, para su familia, en su entrada, en su salida, y eso es maravilloso. Y se puede, mi gente, se puede, se puede. Y es un trabajo constante que hay que hacer para que la gloria del Señor se manifieste y se arranque toda mentira y toda ilusión engañosa que el enemigo ha puesto para hacernos creer lo que no somos. Entonces, nosotros lo vamos a dejar hasta ahí. Y aquí entramos en la iniquidad produce enfermedades y dolencias. Y esto es algo que está acabando con los hijos de Dios. Dice, la iniquidad, vamos a leer un poquito porque no son las 8. Vamos a avanzar un poquito más para entonces ya comenzar ahí mismo en el punto número 3, la clase siguiente. Dice, la iniquidad produce enfermedades y dolencias. La iniquidad es una de las causas más importantes de enfermedad, aunque tiene su origen en el espíritu del hombre, se desenvuelve en el corazón y termina como una manifestación física que deteriora el cuerpo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la falta de perdón, el corazón endurecido. Esa falta de perdón, esa culpa también va generando sustancias dentro de nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón endurecido, con falta de perdón, que no queremos perdonar a alguien, esto se va almacenando. Nuestra alma herida, perdón, y dolida va a generar sustancia dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no accedemos al perdón, a otorgarle el perdón a una persona, eso va envenenando nuestra vida. Eso va envenenando nuestro ser. Porque si nosotros no le otorgamos el perdón, entonces eso va a terminar envolviéndonos el corazón, la sensibilidad, las emociones. Y vamos a entrar en una amargura de alma. Y esta amargura va a drenar cosas a nuestro cuerpo y va a enfermar nuestro cuerpo y va a deteriorar nuestro cuerpo. Se deposita, esa sustancia se deposita en las articulaciones y causa problemas de artritis y deformidades en los huesos, porque todo ese tóxico, ese veneno que se drena a través de una falta de perdón, de un corazón amargado y dolido y herido, entonces va a comenzar a intoxicar el cuerpo y la persona va a comenzar a manifestar físicamente un deterioro en su salud y se va a enfermar. Y todo es por una falta de perdón. ¿Okay? La ciencia habla de lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Estas, según los médicos, surgen de la mente y producen una reacción química en el organismo que termina por minarlo. ¿Dónde que surge? Psico, en la psiquis. Se crean una enfermedad. Entonces, dice, produce una reacción química en el organismo que termina por minarlo.
Esto se debe a la reacción que nuestro cuerpo genera por sentimientos como odio, amargura, resentimiento y venganza. Estos sentimientos de odio, amargura, resentimiento y venganza va a comenzar a amargar tu vida. Amargar tu vida, te va a quitar la alegría, te va a quitar la felicidad, va a amargar de una tal manera y a herir de tal manera tu vida que lo que está alrededor tuyo lo vas a dañar. Por eso que nosotros trabajamos con el taller de sanidad interior, porque si la persona no sana sus heridas, si las personas no sanan sus heridas, si no se liberta por esta área, entonces va a hacer su vida desgraciada y no es que Dios la quiere así. Usted tiene que sanar, pero es una decisión de sanar suya propia. Yo tengo que sanar porque a quién le va a perjudicar más. Vas a provocar que se alejen de ti porque la amargura no te deja vivir con nadie, porque el orgullo por no pedir perdón, para no humillarte, no te va a dejar vivir con nadie, ni los vecinos te van a querer. Entonces, cuando nosotros entramos con estos sentimientos y permitimos que esta situación embargue todo lo que es nuestras emociones, entonces vamos a comenzar a enfermar, vamos a tener problemas cardíacos, vamos a tener problemas de los nervios, vamos a tener problemas de insomnio, vamos a tener problemas de dolencias en el cuerpo entero. ¿Mm? La realidad es mucho más compleja que una reacción química. Es un asunto espiritual. La iniquidad en el hombre que el hombre viene arrastrando de generación en generación se ha metido en una forma tan profunda que afecta la genética o la herencia de nuestro cuerpo físico. Hay personas que debido a una situación almática de estas, de las iniquidades generacionales que se transfieren, que afectan la herencia, nacen con malformaciones congénitas, nacen con malformaciones por la iniquidad de los padres. Entonces, estas malformaciones dan al traste con la baja autoestima, con el sufrimiento de la persona porque es diferente al otro, que tiene condiciones físicas, condiciones psíquicas también, pero es tan oportunado por una iniquidad que se le traspasó de generación en generación y ha venido arrastrando con esa herencia de maldición en su cuerpo físico. Esta iniquidad con la que nacemos se acentúa en la medida que contaminamos nuestro corazón con todo tipo de perversidad y pecado. A medida que usted se va adentrando en cosas, pecados y perversidades, toda esa consecuencia, señores, porque miren, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a la hora de que el Señor ha permitido que nuestros ojos se abran, nosotros no podemos darle cabida a nada de eso. Todo lo que hemos visto anteriormente, el espíritu, el alma y el cuerpo están íntimamente entrelazados, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Por lo que la condición de los dos primeros es determinante para afectar el estado del organismo, es decir, el estado de tu espíritu, la contaminación espiritual que tengas, eso traspasa y contamina tu alma y tu alma entonces adopta esa sugerencia del espíritu que está contaminando. Por ejemplo, te expusieron a una pornografía, a un manoseo o una violación, una situación ahí de maltrato en la familia a medida que ibas creciendo, la exposición qué sé yo, brujería y todas esas cosas. Entraron por tus ojos, que es una de las puertas, ¿verdad? Que tenemos en el cuerpo, el olfato, los oídos, son puertas. Aquí en la boca del estómago son puertas. Eh, pero por medio del espíritu, a nivel espiritual, hay 4 puertas que yo se las he compartido a ustedes. Y vamos a dar una clase y vamos a hacer un análisis profundo de lo que son estas puertas. Hay 4 puertas. La puerta del pecado, la puerta de la herencia, la puerta de las heridas y la puerta del ocultismo. Creo que le compartí un video
de las puertas del ocultismo. Entonces, todo lo que usted se mezcló, aún usted pensando que era inofensivo o que era para escudriñar o para de curiosear y toda esa cosa, le abrió una puerta al alma a esos espíritus que están detrás de eso que usted palpó, observó, se sumergió en eso, o todo eso abrió puertas en su alma. Y todo eso penetró su alma y la contaminó. Y muchas veces entonces usted se siente raro y yo no sé lo que me pasa y esto, porque ya usted sabe que esa no es su normalidad, pero si usted tiene eso como normal, entonces cuando usted es libre de eso, usted se siente bien y sabe que tenía un problema expuesto. Entonces, todo lo que entre a través de todas esas situaciones que se le presentan, fíjense que no estamos hablando de todo lo que nosotros hacemos y permitimos, la falta de perdón, pero es algo que yo lo permito si yo quiero, si no me da la voluntad de perdonar, de otorgar el perdón. Entonces, así mismo como yo perdono, voy a ser perdonada, me dice el Padre, perdonar a cada uno sus ofendas, así como también vosotros, ¿verdad? Perdonar las ofensas de los demás que te hicieron a ti. Entonces, si tú perdonas a media, pues te van a perdonar a media. Lo mismo sucede con estas puertas que se abren. Si yo me meto en lo profundo, Dios me libre y me guarde en el ocultismo, o si yo me mantengo en las heridas que me hicieron emocionales, en el rechazo, el abandono, si yo me sumerjo ahí, ay, pobre de mí, la conmiseración, la culpa, en que a mí nadie me quiere, en que yo soy fea, en que yo tengo tal defecto, en que si yo me concentro ahí, entonces esos espíritus van a hacer casa en mí y me van a poner todos los días con el problema de inferioridad, con el rechazo, que me van a rechazar todos los demás, y si yo me estoy haciendo libre del rechazo, va a buscar la manera de que otros me rechacen a mí. Entonces, todo esto abre puertas y provoca una atmósfera en nuestro ambiente, en nuestro territorio, que es lo que te va a decir a ti, como vimos en los capítulos anteriores, en qué morada tú te encuentras, en qué tú estás habitando, si habitas en moradas de escasez, de resentimiento, de enfermedades, de diferentes condiciones. Cuando usted se mete con Dios, con el Espíritu Santo, usted va a ir siendo liberado de esto y usted va a ir recibiendo poco a poco la vida abundante que Jesucristo prometió, porque es una promesa que está para nosotros, está para nosotros. Entonces, cuando los vemos afectados por todas esas iniquidades arrastradas de generaciones en generaciones, se meten de manera profunda en nosotros. Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que trabajar para sacarlo de nuestra vida. Porque te puedo hablar así, que la iniquidad, sí, porque el Señor dice que aléjese de iniquidad todo y que invoque el nombre del Señor. Pero ¿qué es iniquidad? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Entonces tengo que parar de decir que es de todo eso que te estoy mencionando. Entonces, si quieres que te lo vuelva a repetir, entonces tú vas a buscar la grabación porque se va a subir al canal de esta clase. Entonces dice aquí, esta iniquidad con la que nacemos se acentúa en la medida que contaminamos nuestro corazón con todo tipo de perversidad y de pecado. Se hace peor nuestra vivencia, nuestra vida se hace peor, porque en mi corazón se contamina más a medida que soy más perversa y más pecado, el enemigo me amarra más. Como hemos visto anteriormente, el espíritu y el alma y el cuerpo están íntimamente entrelazados, por lo que la condición de los dos primeros es determinante para afectar el estado del organismo. El apóstol Juan dice en su tercera epístola, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo está entrelazado, todo está entrelazado. Dice, él es un espíritu lleno de la presencia de Dios, libre de iniquidad y con un corazón puro, purgado también de esta, dará como resultado un cuerpo sano con salud del reino. Lo opuesto tendrá como consecuencia un cuerpo doliente y propenso a enfermedades. Vuelvo y lo repito, un espíritu lleno de la presencia de Dios,
libres de iniquidad, de corazón puro, purgado también de esta, dará como resultado un cuerpo sano, una salud del reino. Lo opuesto tendrá como consecuencia un cuerpo doliente y propenso a diferentes enfermedades. Entonces, este tema es un poquito largo, yo lo voy a dejar hasta ahí, en la página 79, lo voy a dejar hasta ahí, lo voy a subrayar de azul y dile un espíritu lleno de la presencia. Página 79, un espíritu lleno de la presencia de Dios, libre de iniquidad. Un espíritu lleno de la presencia de Dios, lo puede dejar ahí. 79, página 79. Gloria a Dios. Lo dejamos hasta ahí la clase y la semana próxima continuamos ahí mismo, si Dios nos lo permite. Vamos a continuar ahí, donde habla de la iniquidad, produce enfermedades y dolencias. Bien, entonces vamos a orar para darle conclusión. Gloria a Dios. Y los que vayan a participar con nosotros en la llamada intercesora inmediatamente después de la clase, entonces vamos a comenzar a interceder. Gloria a Dios, oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios eterno. Gracias por tus instrucciones. Gracias, Señor Padre, por cada uno de tus hijos que pudieron estar presentes en la clase. Gracias, Dios eterno, eterno Rey. Abra nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos perdón por el pecado de iniquidad, Señor, por toda incredulidad, por toda duda, Señor Padre, que hemos permitido que el enemigo se entrone en nosotros, en nuestra mente, haciéndonos dudar de quiénes somos, haciéndonos dudar de que somos tus hijos. Te pedimos perdón en esta hora, Altísimo Salvador, y desde ahora, Señor, Padre, nos estamos humillando delante de ti. Señor, pidiéndote, Dios eterno, que nos limpie con tu sangre. Padre, que todo velo de iniquidad sea arrastrado en esta hora. Dios eterno, que en la intimidad de cada uno de tus hijos tú vengas mostrándole de qué se tienen que despojar y qué tienen que entregarte para tú trabajar en esas áreas, Señor, en la que la iniquidad está imperando, Dios mío, ya sea en su área de salud, su área financiera, su área laboral, Señor Padre, su familia. Eterno Rey, Padre, todo lo que no le pertenezca, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú le aclares su mente, Dios eterno, que tú le quites los velos, Señor, y que le muestre dónde están, Señor, las raíces de iniquidad que están afectando sus vidas. Te pido una cobertura especial para cada uno de ellos, Dios eterno. Te pido nuevas fuerzas, te pido revelación, discernimiento, sabiduría, conocimiento de cada uno, Señor, Padre, que tú le amplíes su entendimiento, la visión, Dios mío, Padre, que quite toda ceguera, Señor, que ha producido el enemigo para que no les resplandezca la luz. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú los llenes de sabiduría, de tu gracia y de tu poder para vencer. Gracias, eterno Rey, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí la